acordás cómo fue que los conociste? ¿Si los conociste juntos o por separados, a Eduardo y María Cristina? No, lo conocí primero a él y después la conocí a la negra. Eh, los conocí en el 72 cuando nosotros empezamos con Rodolfo Bosch y Lilia Ferreira y Silvia Rudni, Lía Levitt, varios nombres de esa época, a formar lo que era la agrupación 26 de julio, que era la agrupación del PB-FAP. O sea, yo militaba, bueno, Rodolfo también, Rodolfo y yo, fundamentalmente, militamos en peronismo de base y en FAP. Y decidimos lanzar una agrupación del peronismo, de la alternativa independiente, o sea, del peronismo. Ya en ese momento se estaba dando la discusión de las organizaciones armadas, en el sentido, Montoneros para nosotros en ese momento todavía eran los movimentistas, nosotros éramos los de la alternativa independiente, y en el gremio de prensa pesaba dos o tres tendencias fundamentales. Una era la del Partido Comunista, lo que se nucleaba alrededor de la Asociación de Periodistas, de la dirección de la Asociación de Periodistas, y otras variantes eran los peronistas ortodoxos y nosotros que cuestionábamos el rol de la burocracia sindical y todo. Y ahí formamos la agrupación y un día alguien, no me acuerdo quién, pero nos dijo, hay un compañero en el diario La Nación, un compañero que está trabajando, no es de la parte periodística, pero sí de la parte administrativa, que es peronista, que tiene ideas piolas, que está dentro de esta línea. Y bueno, alguien nos hizo el contacto y yo fui a hablar con el negro, hablé con el negro, nos encontramos en un bar cerca de ahí de Florida y bueno, congeniamos rápidamente y él nos incorpora, después se habló, él dijo, mi compañera piensa más o menos lo mismo, tenemos muy buena sintonía con estas ideas, pero no sé si nos vamos a incorporar o algo, pero sigamos charlando. Estuvimos 2 o 3 meses así de pasarles materiales y de compartir. Bueno, era un momento que había muchas respuestas, que dábamos respuestas casi diarias a lo interno del gremio, pero también a la situación política que se vivía. Era el momento que estaba el regreso de Perón en cuotas, te diría. El primer regreso que había sido en el 64, frustrado en Brasil, después el regreso que cruzamos el río para llegar hasta Ezeiza, y el otro fue ya el de Rucci con el paraguas y toda la historia esa, la masacre de Ezeiza. Pero era un momento muy álgido también en la lucha del gremio de prensa, la pelea en la opinión contra Timerman por toda la posición autoritaria de Timerman con respecto a los trabajadores, y además todos nosotros militábamos, aparte del gremio, militábamos en organizaciones políticas. Entonces, y bueno, lo fuimos acercando a él y hasta que, como ellos se constituyeron los 12 delegados, era muy importante tener en un diario como La Nación, tener el aval de 2 militantes de esa envergadura, porque el negro era los dos. Yo los conocía como, nosotros en la orga, el nombre de guerra de él era Ernesto y el nombre de ella era Marta. Pero siempre los conocí como Eduardo y Cristina, es decir, o la negra, o Pichu, a ella le decíamos Pichu, Pichuca, y a él Eduardo o el negro Marín. Pero en todas las discusiones que teníamos a nivel de la militancia sindical, ellos eran los que
tenían una posición de clase muy fuerte. O sea, Leo asumía, a pesar de que venían de la universidad, que en exactas estuvieron, tenía una posición muy clasista para lo que significaba el gremio de prensa, desde el lado del peronismo, porque del lado de la izquierda es otra cosa. Del lado del peronismo se diferenciaba mucho con ese movimentismo que encarnaba, que todavía no era el bloque peronista de prensa, eran dos agrupaciones, la agrupación 26 de julio nuestra y la agrupación 26 de enero de lo que después, de los primeros que entraron a Montoneros. Pues nosotros entramos a Montoneros prácticamente en el 70 y fines del 72. Antes de porque claro, hubo discusión de si entrábamos o no entrábamos, la FAP se quebró en 2 o 3 partes y nosotros fuimos el sector que entró a Montoneros. Bueno, y con eso obviamente también entró Eduardo y Cristina, entraron los dos. Bien. Y cuando hablas de esa posición más clasista, digamos, esto también tiene resonancia hoy en día, ¿no? El gremio de prensa suele ser un gremio de clase media y ¿cómo definirías eso? ¿O por qué lo identificabas como una posición más clasista? No, bueno, pues, primero porque nosotros nos asumíamos como trabajadores de prensa, eso era fundamental. O sea, no tanto éramos periodistas o no periodistas, algunos eran administrativos, otros estaban más ligados a temas, qué sé yo, a ubicaciones en los diarios que no tenían que ver estrictamente con el periodismo, pero decíamos, todos somos trabajadores y trabajadores de prensa. Y había distinciones, había elites dentro de nosotros mismos, que el periodista siempre tenía como una más prebendas, te diría, dentro del trabajo gremial. En cambio, el trabajador administrativo, el trabajador que estaba muy cerca, ese sí estaba muy cerca de los gráficos. Nuestra posición desde la agrupación nuestra era ligarnos mucho al gremio gráfico. Estábamos ligados políticamente porque veníamos de la Secretaría de los Argentinos, de la Federación Gráfica y todo eso, pero sentíamos que la ABBA era como renuente, por un lado por lo político, porque el PC expresaba una política diferente a la del peronismo, y por otro lado también por una posición dentro de las empresas, tenían una característica menos clasista, y no eran afectos a compartir demasiado en las asambleas con los trabajadores administrativos. Era siempre como, bueno, no pueden opinar como nosotros tenemos más background político. Y eso nosotros desde la agrupación, y sobre todo Rodolfo insistía muchísimo en eso, de alinearnos fuertemente en una posición clasista, marxista, diga peronismo, pero marxista, esa cosa que siempre le explicamos a los europeos, cómo podíamos ser marxistas siendo peronistas, pero bueno, pero en eso teníamos mucha diferencia con lo que hasta ese momento era la posición dentro de prensa del movimentismo montonero, por ejemplo. Después la fuimos subsanando, ¿verdad? Pero en los debates mismos, incluso, por ejemplo, Eduardo era muy claro, todos veníamos de criticar fuertemente el rol de Perón, siendo peronista, esto de ella. Y Eduardo en ese sentido tenía mucha potencia en las discusiones para plantear la necesidad de ir superando a Perón, recogiendo toda la historia y el legado interesante que tenía Perón del 45 al 52, éramos muy evitistas, por supuesto, y eso incluso en nuestra base hacía ruido, porque Eduardo lo planteaba muy taxativamente, muy enfáticamente. Ella era de hablar menos, pero tenía ideas muy sólidas cuando iba al debate también. Y yo te diría que Cristina era una mujer que, sin saberlo, quizás sin ponerle el rótulo,
reivindicaba el feminismo fuertemente. En ese momento no se hablaba de feminismo, claro. pero en las discusiones incluso peleaba para que no se la dejara al lado por ser, ¿viste? Porque todavía también existía esa cosa. Claro, bueno, claro. Si es mujer, sabe menos, Claro, ¿viste? En los claro, debates claro. más intensivos, pero era... Y era desde una posición de clase, estaba planteando cuestiones de género. Exactamente. Ajá, ajá. Sí. Mira. Sin ponerle el nombre, sin ponerle el Claro, rótulo, sí. pero clarísima. Cosa que se veía mucho en el trabajo que ellos hacían. En el trabajo dentro de la Nación había un ninguneo hacia las compañeras, había en todas las empresas, pero ellas que estaban en la Nación, me acuerdo que ellas pelearon incluso por reivindicaciones muy de género dentro de las reivindicaciones globales que se peleaban en el diario. Qué interesante. Me hablaste de la posición de cómo se discutía dentro del sindicato y las posiciones que tenían ustedes. ¿Podemos reconstruir un poquito cuáles eran, en términos gremiales, las discusiones que se daban en aquella época? Mirá, nosotros, por ejemplo, la AMBA, digamos, y la línea que dirigía la AMBA, tenía posiciones en lo reivindicativo. Obviamente ahí coincidíamos casi todos, había falencias, ¿no?, comparadas con las de ahora, años luz, digamos. Por lo que peleamos en ese momento, peleamos por aumentos salariales, ¿te imaginas? O por mejores condiciones laborales, todo el tema de los accidentes que podía haber en una empresa. Eran sus posiciones, las posiciones sobre todo del PC en ese momento, eran muy ligadas a lo reivindicativo, y trataban, y por eso la diferencia con nosotros, trataban de aislar las posiciones políticas de cambio de gobierno, por ejemplo, de las posiciones de la lucha por el poder, trataban de aislarlas, o sea, se quedaban en lo reivindicativo y nosotros metíamos porque además como veníamos con la idea de que peleábamos por el retorno de Perón y todo esto, esta idea de que volvía Perón y seguramente iba a haber cambios estructurales muy fuertes, aunque éramos críticos con el rol de Perón, pero decíamos, Perón, más toda nuestra fuerza, bueno, va a generar un cambio importante. Y eso se hacía sentir en el gremio, o sea, ellos trataban de no politizar las discusiones en las asambleas, nosotros que sí. Y en las empresas tenían una posición muy ligada a sus propios delegados, tratando de generar que los cuerpos de delegados sean absolutamente copados por ellos y no permitir la introducción de otras posiciones. Aunque muchas veces tenían que reconocer que había compañeros de nuestra línea o de la línea Trotska, que también estaba en el gremio, que se ganaban con el mérito de poner el cuerpo y de poner la lucha, se ganaban el puesto de delegado. Pero había mucho debate en ese sentido y mucha chicana en las discusiones con la dirección del gremio, por ejemplo. Mucha chicana de ningunearnos con el tema, no, ustedes son los ultras, ustedes son los infantilistas de izquierda, esto es el discurso PC de ese momento, ustedes lo que quieren es apurar los procesos y van a conducir los procesos a la derrota. Eso se daba en los debates más politizados. Ahora, en los debates por empresa no había grandes diferencias, las que se dieron también en los 90, todo eso. Lo que pasa es que se peleaban por cosas muy claras que tenían que ver con el salario o con aumentar los días de vacaciones. Después, comparado con el retroceso que estamos hoy, eso suena a Suecia. A la Suecia, exactamente. Claramente. También, obviamente, veníamos todos muy influenciados por lo que fue el cambio en la estructura sindical de la aparición de la CGT de los argentinos. O sea, acostumbrados a una burocracia peronista muy
extendida por todos los gremios, salvo con las excepciones de siempre, de la gráfica y algunos otros gremios más. De pronto la irrupción de la CGTA puso a las cosas, incluso a nivel sindical en todos los gremios, en un tono mucho más combativo, mucho más de lucha, mucho más de enfrentamiento. Después, una de las cosas que, por ejemplo, teníamos serias diferencias es que nosotros planteamos que frente a una patronal progresista, por ejemplo, de esa época que también existía, había que tener el mismo nivel de enfrentamiento que con cualquier patronal, no hacer concesiones frente a los temas reivindicativos. No hacer concesiones en el sentido de decir, bueno, les vamos a perdonar esto porque políticamente coincidimos en algunas cosas. No, si están metiendo la pata, pues están jodiendo a los trabajadores y a las trabajadoras, hay que tener la misma sintonía. Por ahí tenés más facilidad para hablar porque podés estar más relacionado. Pero, por ejemplo, con Timerman, que tenía un diario que salía, vos lo leías, es que progre este diario, se ponía, pues querías sacar un comunicado, tenías un amigo, lo colabas, todo muy bien. Ahora, internamente era capanga, eran capataces de estancia, tratando a la gente. Entonces, tuvimos muchos enfrentamientos en ese sentido. Y ahí había diferencias a veces. Bueno, necesitamos que este diario siga funcionando. Si no, no vamos a tener nada. Eso se daba. Lo que pasa es que había más profusión ahora hay 2 o 3 diarios. Antes había un montón de revistas, un montón de diarios donde se podía dar la batalla gremial con mucha fluidez y con muchos colores. O sea, tenía muchas posibilidades. La cantidad de revistas semanales que salían, y en todas teníamos compañeros y compañeras que tenían la posibilidad de dar batalla sindical allí, ¿verdad? ¿Esta posición que me decías respecto de Timerman era similar en el cronista de Perrota? Menos. No, porque Perrota era otra cosa. Perrota no quiere decir que no tuviera problemas a veces de choque con sus trabajadores, pero era un tipo mucho más ligado a poner el oído, digamos, mucho más flexible. De hecho, políticamente jugó bastante bien. En cambio, el Timerman de la opinión, que después hay otro Timerman, al que yo conocí en el exilio, y que incluso llegó a escribir en la revista, bueno, yo saco resumen latinoamericano desde esa época, desde la época del exilio. Nosotros ahora cumplimos 36 años este año, y en esa escribía desde Roa Bastos, Benedetti y Timerman, que colaboraba mandando artículos cuando Timerman se va de Israel después de la invasión del Líbano, donde él renuncia no al sionismo, porque siempre fue sionista, de izquierda, como decía él, que yo decía no hay sionismo de izquierda, Timerman, hay sionismo. Esto es como el capitalismo humano y el capitalismo, pero cuando él se va de Israel, va a Francia, a un congreso que hacemos los exilados, y ahí se acerca, y nosotros le tomamos el diario a Timerman. Nosotros pegábamos carteles que decían buscado en todo el centro de Buenos Aires, por Capanga, de todos los insultos. Pues yo militaba en una media básica que estaba al lado de la opinión, en la calle Tucumán, y entonces todo ahí, el núcleo nuestro de la agrupación 26 de julio, se nucleaba ahí, y de ahí salíamos a todas las empresas a armar quilombo. Pero Timerman tuvo unas posiciones muy duras frente a la estructura sindical, a los delegados y a la lucha sindical. Entonces, por eso eran patronales muy conocidas, los Chivita, los de 7 días ilustrados, que una publicación salía, toda la presencia de lo que era la revista Gente y todo. Atlántida. Eran patronales fuertes. De todo eso, hoy que se lo queda los Fontevecchia, digamos, ese tipo de grupos antes eran muy comunes. Y Timerman, dentro de eso, era como un poder independiente, pero con mucho peso.
Lo que no quita que no era un excelente periodista y todo lo demás que ya sabemos, pero funcionaban de una manera muy patotera contra las estructuras sindicales, contra las agrupaciones de base, contra todo esto. Había mucha batalla sindical en ese momento. Siempre hay un conflicto insignia del gremio de prensa. Uno fue la opinión y otro fue la nación, donde nosotros llegamos a entrar colados en varias asambleas en la nación, donde eran asambleas maravillosas, te diría, porque ahí notábamos la potencia del discurso de Eduardo y de Cristina, la capacidad de convencer a los compañeros para dar vuelta a una asamblea que a veces venía, como suele pasar en las tomas, empieza con mucha fuerza y en el transcurrir del conflicto empiezan las patronales a tratar de generarte divisiones, se mete el Ministerio de Trabajo y empieza a aflojar a alguna gente. Y ahí, yo me acuerdo por lo menos, yo estuve en 2 asambleas que entramos allí a apoyar, sin hablar muchas veces porque no convenía, pero el negro subido en un escritorio dando vuelta a una asamblea que venía ya de bajar la mano para seguir el conflicto y levantar todo la mano, ¿viste cuando vos ves que incluso los no convencidos levantan para no quedar aislados, pero a punta de discurso realista, es decir, si cedemos ahora nos pasan por encima. Y era una patronal recontra jodida que representaba a nivel de la estructura de país precisamente el poder de la oligarquía, digamos, ¿verdad? Ahí estamos enfrentando a esa oligarquía que no era simbólica, sino que la sentías en la práctica. Y Cristina tenía mucho arraigo entre las compañeras, mucho arraigo para también volcar a las compañeras. Las compañeras eran mucho más tímidas en participar en las asambleas, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de una de las intervenciones de Cristina, donde, viste, cuando vos ves que todas las compañeras, que estaba interpretando muy bien lo que estaba sintiendo la gente y que por ahí no se animaba a explicitarlo con el verbo, con la palabra. Y ella formaba, Cristina tenía un núcleo dentro de la nación, que eran varias compañeras, con las que trabajaba con la formación política también, ¿viste? Y ahí surgieron varias compañeras para lo que después fue el bloque peronista de prensa. Muy bueno, muy bueno. ¿Te acuerdas en qué año fue esta toma y cuál era la reivindicación? ¿Cuál fue el conflicto que lo desató? No, el conflicto era salarial y de maltrato también a nivel de relaciones laborales y todo esto. Y sobre todo la negativa a dialogar, digamos. Y bueno, cuando se dio en un ellos deciden la toma con los gráficos, o sea, ahí fue sustancial tener el apoyo de los gráficos. Que también eso era como más dulce, porque la gráfica trabajaba, era un sindicato que no nos costaba nada coincidir en ese sentido, entonces trabajábamos en común y hacíamos estrategias en común en ese tipo de empresas, no en otras que no tenían tanta... La nación tenía cercanía con los gráficos. En cambio, otras empresas, revistas, todo esto, estaba toda la estructura periodística, administrativa, y los gráficos era una empresa tercerizada, que vos no tenías tanta relación. Y eso fue en el 72, fin del 72, 73. Hubo dos tomas. Hubo una mucho más grande, no me acuerdo la fecha, pero me acuerdo que logró reunir alrededor del diario a manifestaciones, a movilizaciones, a pintadas en todo el centro de la ciudad, en apoyo al conflicto de la nación. Esa patronal que se planteó como tan dura tuvo que ceder, porque entre ellos también había muchas reuniones interpatronales
porque si cedía uno lo jodía a los demás, se lo jodía. Y esto es lo que tratábamos de buscar, romper ese bloque unificado que había entre las tres o cuatro pulpos de las patronales de prensa, y ahí es donde se sentían las grandes diferencias. Vamos a la pregunta de la diferencia con respecto a la asociación y a las otras posiciones más oficialistas de la AMBA. Ellos eran más renuentes al combate directo, digamos. Participaban ya cuando las cosas eran imposibles de parar, pero en las asambleas funcionaban con ese discurso reformista de aplacar y bueno, no tirar toda la carne al asador ahora, esperemos un poco. Y había momentos que podías congeniar con eso, porque bueno, también luchábamos contra la posición trotskista de todo ahora, y el conflicto se perdía. Pero había momentos que decíamos, mira, si no enfrentamos con más radicalidad esto, nos van a pasar por encima, estas no son patronales blandas. Entonces ahí había discusiones que a veces nos retrasaban tomar decisiones como tomar un diario o ponernos de acuerdo para un plan de lucha que fuera mucho más radical del que habitualmente se hacía. Después funcionaba mucho en ese momento, por ejemplo en las huelgas que hacíamos, funcionaba toda la idea de generar apoyo para que el conflicto permanezca, o sea, sostener a las familias que si no había pago de las quincenas o de los salarios, sobre todo con los sectores administrativos, tratar de que no se vayan del conflicto por problemas económicos, entonces un fondo de huelga que pudiera sostenerlo, al estilo de lo que se hacía en otros sindicatos, ¿no? Y lograr también, porque esa época lo permitía, lograr que para conflictos de gremios de prensa, como nosotros éramos solidarios con otros conflictos de otros gremios, lograr que sindicatos amigos, yo me acuerdo Farmacia, con Jorge Di Pasquale en ese momento, sindicatos donde teníamos compañeros que habían estado o que todavía estaban en la Secretaría de los Argentinos, a pesar de que ya en esa época la Secretaría de los Argentinos había perdido bastante peso, bueno, que colaboraran en apoyar conflictos duros, como puede ser el de la Nación, por ejemplo. Bien. ¿Y se daban en el marco de paritarias o eran discusiones? No, había paritarias, sí, se daban. No, en las paritarias también, ahí en las paritarias también nacían las mismas diferencias que hay ahora, la blandura de ciertos dirigentes sindicales que iban a las paritarias, mucho en los discursos, muy fuertes, muy pero ibas a la paritaria y bajaban la cabeza. Entonces ahí también teníamos diferencias con la dirección de la AMBA, que en las paritarias no tenía muchas veces la posición de defender al conjunto del gremio con más fuerza. Y eso se redundaba después en sacar convenios a la baja, ¿viste? Que es un poco lo que se dio acá entre UNBA y Cipreva. ¿Vea? ¿Por qué nace Cipreva? Porque UNBA va abandonando las empresas. Sí. Las paritarias, básicamente. Exactamente. En el proceso de paritarias es donde surge Cipreva. O se va entre ATE y UPCN ahora, que UPCN siempre la línea más blanda y ATE la línea, dentro de lo que hay, un poco más combativa. Pero como ya estábamos todos en Montoneros, habíamos decidido que, bueno, había que unir, ya había llegado el momento de unir las dos agrupaciones. De un lado, para nosotros eso fue un salto cuantitativo, y te diría que cualitativo también, porque sumamos todo lo que teníamos cada uno, que era bastante, en cada empresa. Entonces empezamos a tener mucha representatividad, no solamente en los delegados, las comisiones internas, sino también, obviamente, entre el personal de cada empresa. Y en ese sentido, bueno, también vino la práctica de la lucha política ya más fuerte, al ganar las elecciones, al tener todo lo que significó
bueno, el 25 de mayo, la recuperación de los presos, la salida de los presos también nos trajo a muchos compañeros que estaban en la cárcel, bueno, Paco Urondo y muchos más, ¿verdad? Esto convirtió a las agrupaciones de prensa, a esta agrupación de prensa, en un ámbito de discusión política muy, muy interesante, muy de estar peleando en serio por el poder. Cuando nosotros decíamos que tocamos el cielo con las manos en los 70, es así, nosotros acariciamos la posibilidad que tantas organizaciones en el mundo se planteaban en un momento, que es, bueno, luchamos por el poder y después está ahí, lo estamos casi tocando, pero después también sentimos cómo se nos escapó de las manos, por nuestros errores, pero también por la ofensiva, porque como estuvimos muy cerca, la ofensiva fue tan brutal que generó esa derrota, ¿verdad? Si hubiéramos ganado, todas las cosas se contarían de una manera distinta. Ahora surgen todos los analistas de que te marcan, claro, ustedes se equivocaron en esto, se equivocaron en otro. Sí, nos equivocamos porque hacíamos. No nos quedábamos en silencio frente a los problemas de los países, o al problema de este país por lo menos. Y entonces en esas discusiones, tipos como el Negro o como Cristina tomaron un peso impresionante. Y yo ahí yo me acuerdo que sentía admiración por Eduardo, porque era también un todoterreno, de tratar de resolver los problemas. Además éramos amigos, agrego que además éramos amigos, éramos de vernos a comer un asado juntos, a contarnos nuestras cuitas y nuestras penas y hablar de lo privado, cosa que la militancia hacía poco. Cada uno elegía con quién hablaba las cosas. Bueno, me llevo mal con mi compañero o me llevo maravillosamente. Ir al cine cada tanto, éramos amigos. Con Eduardo y con Cristina, no con todos, pero con ellos tuvimos, mi compañero de ese momento y yo, una relación amistosa además. Y lo admiraba porque era un tipo que nunca decía que no al tema de la militancia. Había que estar a las 3 de la mañana, 3 de la mañana. Había que poner un caño, había que poner un caño. Había que hacer esto. O sea, tipo, además muy comprometido en la lucha directa, en la acción directa. Los dos. Yo a ella, mirá vos, yo a ella en un momento la tuve de responsable, en un ámbito de la orga. Y era muy dura, muy estricta, pero muy esa gente con la que vos te sentís seguro, aunque tengas que hacer cosas complicadas. Y entonces tengo de ellos ese recuerdo de compañeros, cuadros integrales, esta cosa que en ese momento nosotros aspirábamos a hacer. Un cuadro integral era el compañero que podía militar en lo sindical, pero también estaba preparado para lo militar, pero también estaba preparado para lo formativo. O sea, Rodolfo Walsh siempre decía, se puede perder un arma, se puede perder dinero, se puede perder un local, pero si perdemos un compañero cuesta 100 años reconstruir esa experiencia. Y nosotros veníamos de mucha militancia anterior. Cada uno de nosotros empezó a militar a los 13 años. A los 13 años, a los 14 estábamos algunos presos, a los 15 salíamos, a los 16 íbamos presos de vuelta. O sea, todo eso iba amalgamando a un compañero o a una compañera que cuando tenía posibilidad de desarrollar todo ese conocimiento, era fácil incluso ir incorporando a otros, porque vos ibas con ese discurso y con esa práctica. Éramos guevaristas en ese sentido también, porque poníamos la práctica y poner el cuerpo y el ejemplo todo el tiempo para demostrar de que no estábamos guitarreando solamente. Esto no quiere decir que eso fuera general, y que había mucho de eso, también había otros chantas, como en todas partes, que siempre pasa. El Negro era muy duro con el chanterío
Él me decía los guitarristas de prensa. Porque ahí también estaba la cosa desde el otro lado, que los plumíferos, los periodistas, bla, bla, pero, viste, a la hora de poner el cuerpo, viste, en el Café La Paz, todos éramos revolucionarios. Él era muy crítico con eso también. Y bueno, en un momento con otro que nos veíamos mucho, era con Norman Bliski. Pues Norman, nosotros habíamos formado en los años en el 71, un grupo que se llamaba Grupo Octubre, que no tiene nada que ver con este Grupo Octubre del portero millonario. Y ese grupo era el grupo de cultura popular, que apoyaba la tarea en los barrios, o sea, con una posición tomada. Primero fuimos PB, después fuimos Montoneros. Y ahí nació toda la relación con Norman. Primero yo, y después yo se lo presenté al negro cuando apareció el negro en escena, y ellos se hicieron muy amigos. Ayer casualmente estuvimos hablando de Ernesto, porque yo lo llamo Eduardo y Norman todavía lo llama Ernesto. Con Norman nos veíamos habitualmente y también compartíamos muchas actividades, pero hubo un momento que cada uno de nosotros tomó un camino en el sentido de la estructura interna de la organización. Yo seguí, el negro y yo seguíamos en lo sindical, pero yo ya empecé a hacer más tareas barriales también, y militaba en Espeleta, tenía menos tiempo para juntarme con la gente, entonces nos veíamos cada tanto. Pero siempre mantuvimos un poco, y yo me enteraba por otros compañeros que lo habían visto, siempre preguntaba cómo estaba. Eran épocas que todavía no estábamos en lo militar, que habíamos parado lo militar, pero claro, a partir de que otra vez pasamos a la clandestinidad, ahí cada tanto hacíamos una juntada para vernos, pero ya era más distante. No era levantar el teléfono y hablarse. Exactamente. Y empezamos a sentir, cuando ya nos empezamos a juntar con más distancia en el tiempo, empezamos a sentir también las críticas que íbamos haciendo cada uno de nosotros en los ámbitos en los que estábamos, a compartir algunas cosas con las que estábamos de acuerdo y otras que empezamos a ver que empezamos a renguear y que había que tratar de modificarla. Y ahí me acuerdo que en un momento, en un sábado que nos juntamos los cuatro, las dos parejas para comer, el negro me llevó aparte y me dijo: ¿cómo estás viendo el tema de pasar este pase a la clandestinidad que hicimos? Que fue cuando nosotros decimos, digo, mirá, no hicimos todo lo que había que hacer, no hicimos el trabajo de concientizar previamente a los compañeros que íbamos a dar este paso. Pero es verdad que tampoco teníamos muchas salidas, porque nos estaban matando los compañeros todos los días. La AAA operaba de una forma facilísima, nos iba a buscar a cada uno de los locales y nos sacaba. Y el negro en ese sentido era más duro que yo, me decía: mira, no hay que dudar, no tenemos... Sí, no, yo no dudo, digo, lo que pasa es que me parece que deberíamos haber sido más prolijos, o sea, tendríamos que haber preparado más porque ahora hemos dejado mucha gente a la intemperie. Y él me decía: mira, si esta decisión se tomó, es evidente que se meditó mucho tiempo antes. Digo: sí, pero no la meditamos todos. Entonces me dice: bueno, pero hay que adaptarse a esto. Entonces había como esta cosa más dura, y yo tenía una posición que, claro, por donde estaba ubicado, en la estructura en que estaba, éramos más discutidores. Y eso también después nos pasó a lo largo del tiempo cuando formamos Ancla, con Rodolfo, con la agencia de noticias clandestina. También nuestro ámbito era de discutir, digamos, no de bajarnos la línea y aceptábamos todo. El verticalismo no iba con ustedes. Exacto, y entonces eso nos traía problemas. Pero de todas maneras esto no quiere decir que, por ejemplo, tiempo después
El mismo Eduardo me decía, "No, hay que tratar de corregir algunas cosas porque nos estamos, como era muy peronista, él dentro de la crítica peronista, y todo lo demás, pero sin embargo tenía toda una estructura de pensamiento muy peronista de nunca separarse de la base, siempre escuchar al que está abajo, siempre, entonces nos estamos separando de la base, hay que tener cuidado con esto, nos podemos convertir en una vanguardia con mucha lejanía con lo que está pasando en la realidad de la base. Y bueno, eso sí, después se fue dando en la práctica, obviamente. Hasta que en un momento no nos vimos, vos fíjate, yo salgo del país ya, bueno, ya después de la caída de Rodolfo, nosotros teníamos todo un plan preparado de la agencia de Ancla de sacar la agencia al exterior. Ya lo habíamos hablado con Rodolfo, si un día se daba una caída grande, teníamos que tratar de salvar la agencia y si había que salvarla saliendo del país, había que hacerlo. Nadie quería salir del país, nadie, por lo menos nosotros no queríamos salir del país, Rodolfo menos, pero bueno, Rodolfo cae, nosotros discutimos qué hacemos, qué no hacemos, y entonces ponemos en práctica la salida. Y vos fíjate que yo estoy saliendo prácticamente cuando lo casan a Eduardo, ahí por esos días. Yo creo que lo que es en mayo, y yo estoy saliendo mediados de mayo también. Y yo me entero la caída de Eduardo estando en Brasil. O sea, salgo vía Brasil y de Brasil me voy a Madrid, París, Madrid y me quedo en Madrid. Me entero difusamente la caída de Eduardo a través de un compañero que me encuentro en Brasil que me dice, cayó uno que trabajaba, conociste un tipo que trabajaba en La Nación, un tipo alto, y yo no me digas que cayó, me dice, sí, parece que sí, que lo secuestraron. Yo me acuerdo por qué este compañero, no era un tipo, era un compañero, este compañero sabía, él llegó después que yo allí y se había enterado por otro ámbito. Y bueno, y después ya en Madrid, estando en Madrid, ya averigüé más cosas y ahí me fui enterando de cómo fue la caída. Y después cayó ella. Como un año después. Un año después. Y eso te lo enteraste también estando allá, digamos. Sí. No, ahí yo lo que sé después que reconstruí es que una vez que cayó Eduardo y que le entregan a los chicos a la abuela, a los abuelos, a la abuela de ella, a la madre de ella, creo que. Ahí Cristina pasó ese tiempo, esto me lo contaba una compañera que estuvo con ella, se endureció mucho, trató de salvar la relación con las hijas, con los hijos, un hijo y una hija tenía, protegerlos, pero a la vez reforzar la militancia. O sea, no es que se metió para adentro, y estaba, no te diría que se arriesgaba mucho, pero no dejaba de hacer nada, y ya cuando cae ella, no sé, ahí yo nunca averigüé mucho, después estuve con los hijos, me contaron un poco lo que ellos sabían. Yo el hijo me vino a ver para que le contara cómo era el padre y todo esto, que es lo que hacen los hijos, sobre todo cuando han perdido los dos, cuando hay padre y madre. Pero no supe muy bien cómo fue lo de la caída de ella, pero sí, creo que fue por una delación, por alguien que cantó. Y ahí vuelven otra vez los hijos con la madre otra vez, que han tenido esa suerte dentro de todo, que los hijos no se los llevaron, o sea, no hicieron desaparecer como tanto. Pero fue muy duro. Aparte a mí me cayó como una bomba estando afuera.
viste la sensación de decir, ¿por qué no nos habremos quedado? Empiezan las culpas de por qué él cae y por qué no caí yo. ¿Viste? Para colmo, en ese momento que cae el negro, cae a los pocos días, cae otro gran compañero de prensa, que es el Yaya Ascone, Juan Ascone, que era muy amigo mío también. Y bueno, yo llegué a Madrid casi llorando, porque era una pérdida tras otra, y la sensación de que por encima de que caían compañeros, lo que caía era el proyecto, que era el proyecto ese que tanto nos había ilusionado. La gran desilusión fue Perón, digamos, cuando Perón nos falla, o nosotros le fallamos a Perón pensará él pensaría lo mismo, pero nosotros sentíamos que nos había fallado el líder. Y después la otra desilusión fue eso, ¿verdad? El enfrentamiento, ir perdiendo, no tener la capacidad en ese momento, claro, leyendo el diario el lunes es más fácil, de hacer lo que Rodolfo predicaba, que era sumergirnos en el pueblo, esperar, no tirar toda la pólvora en un día y tratar de salvar. Era una cuestión de tiempo. Si nosotros hubiéramos salvado gran parte de la militancia que perdimos en ese tiempo, que iba del 76 al 77, hubiéramos enfrentado el 82 hacia Malvinas y todo de otra manera. Hubiéramos enfrentado la derrota de los milicos de una manera diferente. Con otra fortaleza en la recuperación democrática. Ya estábamos prácticamente diezmados. Cuando yo salí, nosotros salimos con Lucila Pagliai. Lucila Pagliai se fue que era de Ancla, se fue a París, yo voy a Madrid, y en ese momento los compañeros que estaban allá nos preguntaban cómo estaba la cosa acá, y nosotros dijimos, mira, es un páramo, estábamos viviendo 8 en una casa, no había recursos, no había dinero, a veces no había ni armas, y en cambio de allá se tenía una visión diferente, se tenía una visión que ahora volvemos, después vino la contraofensiva, y era como no ver la realidad de lo que estábamos viviendo acá. Cada uno de los que íbamos llegando contábamos un drama diferente. Pero la gente que había salido mucho antes, que estaba muy cargada de culpas en algunos casos, ¿por qué me fui tanto tiempo antes? 74, 75 se fue mucha gente también. Fue mucha de las que después se embarcó en la contraofensiva. Y nosotros, que éramos los que salíamos últimos, fuimos muchos de nosotros críticos con la contraofensiva. No con toda la contraofensiva, pero sí con ese momento. Ese momento no era... La coyuntura no daba para eso. Hubiéramos esperado un poco más. Por eso digo, el 82, claro, nadie sabía que venía el 82, claro. Pero... era el momento. Ahí hubiera sido distinto, tener una estructura, cosa que el peronismo a secas logró hacerlo. Por eso, poco antes del 82, pocos días antes de Malvinas, se dio una de las marchas más importantes del 30 de marzo, con ese pueblo que resistía más callado, haciendo cosas, militando, pero cuidándose mucho más. Nosotros ahí, claro, actuamos como vanguardia y chocamos con la pared. Nos distanciamos mucho de la gente y chocamos con la pared de la represión como primera línea, ¿verdad?, de combate. Y nos diezmaron. Yo creo que el salto fundamental, yo por ejemplo al negro lo vi después del golpe. Después del golpe lo vi varias veces. Y siempre decíamos, criticábamos tanto en nosotros como en el PRT, como en el ERP, esta idea ilusoria de que cuando vino el golpe, bueno, ahora vamos con los dueños del circo, porque veníamos ganando la batalla con, incluso en lo militar,
los patrulleros se daban vuelta cada vez que aparecía una camioneta de compañeros nuestros. Había enfrentamientos muy de retroceso de ellos. Y nosotros dijimos, bueno, el enfrentamiento con el ejército va a ser, ahora va a ser, la batalla. Vamos a jugar en primera A. Y no nos dimos cuenta que ya no teníamos la capacidad para hacerlo y que el enemigo puso toda la carne en el asador para liquidarnos. O sea que había... Y eso me acuerdo que con Eduardo lo discutíamos y bueno, teníamos la misma posición en ese sentido. ¿Cómo nos equivocamos en ver ese cambio, ¿verdad? De marzo del 76 a abril del 76 ya era otra cosa distinta. Y bueno, vino la derrota. Como toda derrota deja experiencias, deja enseñanzas y deja la sensación amarga de que hay una cantidad de gente maravillosa que se ha perdido. Y eso ha pasado factura hasta el día de hoy. Pasa factura hasta el día de hoy. Tremendo.